Eh, Gracias por, Stephanie, gracias a todas las personas que han participado. Gracias por invitarnos, ¿no, Eris? Gracias por invitarnos a este conversatorio, como ustedes le dicen. Nosotras lo vamos a hacer un poco más diferente. Yo creo que, ¿verdad que sí, Eris? Que lo haremos un poco más directo y familiar. Es parte de la belleza la diversidad. Sí, porque tengo que decirte y tengo que felicitaros por la iniciativa de... Bueno, perdona, Iris, ¿quieres comentar algo primero así como de bienvenida, algo? Bueno, yo intentaré utilizar palabras claras, concisas, cortas y directas para que los oyentes nos entiendan bien. Porque nosotras creemos que la accesibilidad y la inclusión no es lo mismo. Y el turismo accesible e inclusivo no tiene por qué ir de la mano. Que ese es un error grande que hay. O sea, el turismo puede ser accesible, pueden haber destinos turísticos accesibles, pueden haber empresas, servicios y productos accesibles, pero no necesariamente serán inclusivos. Entonces, como yo también tengo una gran diversidad y se me lía luego un poco la cabeza, vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. En primer lugar, quisiera, por ejemplo, yo quiero hablar, por ejemplo, muy en primera persona, porque yo soy usuaria de turismo accesible y llevo 28 años siendo usuaria de turismo y, bueno, puedo explicar mi experiencia personal. Sé que se hace un buen trabajo, sé que se están haciendo muchos esfuerzos, pero, sinceramente, y sin ánimo de molestar a nadie, creo que el turismo se ha quedado atrás y es lo que menos accesible es, porque es mucho más difícil de coordinar todo lo que hay. Voy a poner simplemente un ejemplo, Eris, y luego te dejo a ti hablar un poquito y nos vamos turnando, ¿vale? El turismo, por ejemplo, puede ser accesible y no es inclusivo. ¿Por qué he dicho esto? Porque, por ejemplo, las empresas turísticas sí venden turismo accesible, pero ellas no son inclusivas, porque ellas no aplican criterios ni de inclusión ni de accesibilidad en su propia empresa. Por lo tanto, es turismo accesible, pero no es turismo inclusivo. Es decir, un ejemplo, un hotel. Un hotel, vamos a poner un ejemplo claro, un hotel vende su producto accesible, perfecto. Que además tampoco vende su producto accesible, os tengo que decir, porque además de todos esos colectivos de los cuales todo el mundo habla, la diversidad humana tiene otras cosas que el hotel no piensa, como pueden ser las luces, los sonidos, los colores, etcétera, etcétera. Si ese hotel dentro de de sus propios recursos, no tiene la formación adecuada, no ha formado al personal, no utiliza sus propios medios para que las cosas sean accesibles, no es inclusivo. Si sus propios documentos, por ejemplo, que redacta un hotel, una factura, tú te vas a una factura de un hotel que no hay quien las entienda, porque cuando empiezan a meter códigos en las facturas no se entiende. Si esa factura ya no es accesible, no es un hotel inclusivo. No sé si me entendéis dónde quiero llegar. Sé que es un poco complicado y sé que es algo como un poco nuevo, pero es mi realidad. Yo tengo que explicaros nuestra realidad. Yo creo que en Cambiadores hemos hecho un cambio muy, muy importante y estamos dando un ejemplo muy importante con este concepto de accesibilidad e inclusión. Eris, no sé si quieres decir algo. Yo tengo varios ejemplos que hablar luego, sobre todo porque quiero comentar varias experiencias que he tenido, pero no quiero estar aquí yo sola monopolizando el diálogo. Sí, gracias Ana, bueno, gracias Stephanie y toda la gente que hay por detrás. Sobre todo un poco yo creo que al final, tristemente, ¿no? También tenemos que hablar de turismo accesible e inclusivo, ¿no? Le tenemos que poner esas palabras detrás cuando realmente ni siquiera deberíamos hacerlo. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que tenemos que hablar de accesibilidad, que tenemos que hablar de inclusión, sobre todo porque son elementos que no se están aplicando ahora mismo y que poco a poco, gracias a este tipo de eventos, ¿no?, y de cursos de especialización y demás, bueno, pues se tienen que trabajar para que de una vez por todas se normalice este tipo y hablemos para todas las personas sin tener que ponerle ningún adjetivo extra, ¿no? Hablemos de turismo y que ya ahí entre para todas las personas. Y cuando hablamos de turismo desde nuestra parte, ¿no?,
hablamos de cubrir necesidades básicas muchas veces, como es en el caso de cambiadores inclusivos, y un poco dejar atrás muchos de los conceptos o vamos a decir, herramientas, ¿no? que entran directamente en conflicto con la inclusión o con la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, no solo vale con cumplir las normativas. De hecho, hay que ir más allá de las normativas, ¿no? Es un poco nuestro ejemplo claro. Nosotros hablamos de aseos para todas las personas, de unas necesidades muy básicas que ni siquiera se estaban contempladas en las normativas y que si no se generan este tipo de recursos o estos nuevos productos, estos nuevos servicios, difícilmente vamos a poder hablar de ese turismo, de esa felicidad, de ese bienestar y de esa generar valor, ¿no? Para todas las personas, porque las experiencias quizás no vayan a ser del todo adecuadas. Y las normativas sabemos que están, pero que no llegan, que van un poco más lentas de lo que van en las transformaciones sociales. Y ahí es un poco donde tenemos que empezar a hablar de otro tipo de elementos, ¿no? Como accesibilidad emocional, accesibilidad ambiental o todos los tipos, vamos a decir, de diversidades. Incluso hablamos de diversidades, como comentaban los demás compañeras y compañeros, de esa diversidad cultural, generacional, de económica también, ¿por qué no de género? Hablar de eliminar toda forma de discriminación, como puede ser también todo el tema de machismo, sexismo, bueno, racismo, clasismo y todos los ismos que habla por ahí, pero sobre todo uno de ellos, ¿no? Que es un poco quizás el que nos condiciona mucho, que sería el concepto del capacitismo, ¿no? Hablar también de un turismo no capacitista que no nos clasifique, ¿no? Por nuestras capacidades, que no hable solo y exclusivamente de la discapacidad, sino que hable de todas las personas, romper esas dicotomías, ¿no? Que un poco nos están generando nuevas ataduras, ¿no? Y que un poco nos clasifica por nuestras formas diferentes de funcionar o por nuestras formas o capacidades, ¿no? Y aquí esto es muy importante, ¿no? Dentro del turismo accesible e inclusivo, hablar también del lenguaje accesible e inclusivo. Importantísimo, porque es la herramienta principal para que de alguna manera se empiecen a generar esos cambios, ¿no? Hablamos de que no se habla, por ejemplo, un turismo para personas negras o un turismo para mujeres, pero sí que estamos hablando de un turismo para personas con discapacidad. Bueno, sí se está hablando bueno, no se está hablando concretamente, ¿no? De generar recursos especiales, ¿no? Para este tipo de perfiles, lo mismo que tampoco se deberían de hablar de turismos específicos, ¿no? O especiales para ciertos colectivos. Si es para todas las personas, es para todas las personas. Si es el diseño universal, hablamos de diseño universal, que no es un único diseño, sino son todos los diseños necesarios para poder atender todas las diferentes necesidades que puedan existir. Y aquí pasa un poco por la parte de gestionar la diversidad en las entidades, en los operadores, en los agentes, en los hoteles, en los comercios, en las políticas también, generar gestionar, esta diversidad. Gestionar también la accesibilidad, que son dos cosas diferentes, que muchas veces van unidas, pero realmente necesitamos trabajarlas independientemente con ciertos planes de accesibilidad, con unas estrategias, como comentaba también Stephanie antes, estrategias de diversidad, de turismo y de accesibilidad, que vayan todas entrelazadas y que para ello un poco, bueno, pues disponer de especialistas que estén formadas, que tengan conocimiento sobre el sector y que hablen sobre la amplitud de la diversidad, ¿no? Comentaban el tema de los colores, el tema de los sonidos, de los ruidos, pensar que al final las mismas problemáticas tiene, por ejemplo, una persona de talla baja quizás para poder acceder a un mostrador, pero quizás una persona muy alta, ¿no? Una jugadora de baloncesto también tiene para poder encontrar una cama. Y en este sentido, cuando hablamos de turismo, hay que abrir el abanico y ver toda esa campana que tenemos de la diversidad y tanto por un lado o por otro, hablar de todas las personas. No sé si, Ana, quieres comentar algo más. No, perdona, solo quería poner un ejemplo porque os voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí. Pues pensando en la formación y en la capacitación, recurres a empresas que se supone que están capacitadas y formadas. Y yo recurrí a una empresa para organizar un viaje
que se suponía que era una empresa especializada, accesible. ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos ir? Bueno, pues vayan ustedes a Copenhague, que en Copenhague todo el mundo va en bicicleta y es estupendo y no tendrán ustedes ningún problema con la silla de ruedas. Pero, ¿qué nos pasó en nuestra realidad? Que cuando llegamos a Copenhague, nadie nos había dicho que Copenhague es una ciudad de adoquines. Por lo tanto, esa empresa que se dedicaba al turismo y a la accesibilidad ya cometió un fallo impresionante. Para que veáis lo importante que es la capacitación en el turismo. Lo mismo nos ha pasado, a mí me ha pasado este mes pasado, hace 2 meses en Semana Santa. He hecho un viaje accesible, he tenido que pedir fotos de las habitaciones y de los baños de los hoteles para verificar la accesibilidad. Y aún así nos equivocamos. Perdona, Eris, pero es que me da mucha rabia, de verdad, porque quiero hacerlo llegar a la tierra. Quiero que la gente se dé cuenta de los detalles, ¿sabes? Que sí, el hotel es accesible. Mándeme usted una foto del baño. Me mandan una foto del baño. Y resulta que cuando llegamos allá, esa fotografía tenía 2 barras fijas en el asiento ducha del baño. Para la silla de ruedas no era propio porque no podíamos hacer una transferencia a la ducha. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Que no tiene formación ese sector? Sí, Ana, y añadir un poco lo que nos pasa a nosotros con el tema de cambiadores. Pensar que hasta hace poco ni siquiera nadie se había planteado de que existieran baños para poder cambiar a personas que ya no eran bebés, ¿vale? Y muchos de estos elementos son claves para que de alguna forma se generen nuevas oportunidades. Pensar que todo el mundo va al baño. Y con una cosa tan clara y tan sencilla, ni siquiera hay unas normativas, hay unas normas que estén legalizadas. Y a partir de ahí, por eso cuando hablaba de generar nuevas oportunidades, es para poder intentar tener todos los elementos lo más vamos a decir, atados, ¿no?, posibles, para que no se pierda esa cadena de accesibilidad y que se pueda disfrutar de una estancia digna. Y como tú comentabas, Ana, no solo para ciertos colectivos, sino para la amplitud de todas las personas. Y yo creo que esta especialización es importante, ¿no?, de ese chip, esa mirada de abrir esos conceptos y no solo hablar de colectivos. Abrirlo, Eris, mayor, perdonadme, yo tengo ya una diversidad generacional. O sea, yo quiero que mi turismo sea accesible, que la gente piense que me den servicios accesibles para las personas mayores. Yo quiero tener bancos cuando camino por ahí, yo quiero poder hacer cosas y no tengo ningún carné que dice que soy una persona en situación de discapacidad, pero necesito esa accesibilidad. ¿Entras tú? No, en principio comentar eso es que al final necesitamos, ¿no?, especialistas del sector, necesitamos que se trabaje mucho y fijándonos en los detalles claramente. Y como decía Ana, de nada nos sirve que solo se ofrezcan productos, sino hay que trabajar internamente en todas las entidades, desde unas facturas, desde los documentos o incluso en unas presentaciones, ¿no?, como se pueden hacer en este caso, pues ahora como nos toca. Y sobre todo dar las gracias a Stephanie, ¿no?, por estas oportunidades que nos permiten para poder charlar. Estamos a disposición de todas las personas que quieran trabajar la accesibilidad, la inclusión, y que tengan claro que muchas veces se puede ser accesible, pero eso no implica que sea inclusivo. Y ahí es un poco donde también tenemos que empezar a mirar, ¿no?, que todo vaya en la misma línea y que se cumplan los objetivos y los derechos de todas las personas, sin excepciones, sin excusas. Tenemos que ser humildes y tenemos que compartir y colaborar con las demás personas. Entonces, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta o no sé cuál va a ser el formato ahora, Stephanie. Yo ingresé para que conversáramos nosotros 3 porque la conversación es muy rica y quería agregar que definitivamente uno de los temas que yo paso conversando es no entiendo en qué momento a las personas se les olvidó que el ser humano es diverso. Empezamos a diseñar nuestro mundo lleno de barreras. O sea, se nos olvidó el adulto, se nos olvidó, no sé, el niño con el coche. O sea, empezamos a crear nuestros entornos y nuestro mundo
para otros que no sé quiénes son, para los extraterrestres seguro, ¿verdad? Sí, Tenemos totalmente de también, acuerdo. pero yo también estoy también de acuerdo, pero tenemos también una cuestión cultural importante, Stephanie. Tenemos una cuestión cultural importante que cuesta romper y cuesta, ¿cómo te diría? Cuesta romper y cuesta evolucionar en ello, ¿sabes? Entonces, yo creo que desde la humildad tenemos que hacerlo, y desde Cambiadores, que es un nuevo concepto de baño, de higiene. Es que esto no lo hemos dicho, Eris. Yo no sé si de repente no nos conocen o si nos conocen las personas que nos están escuchando. Entonces, ese nuevo concepto precisamente lo que pretende es poder llegar a muchas más personas y cubrir muchísimas necesidades. Sí, si quieren dar un concepto de cambiadores inclusivos sería bueno. Al final hablamos de si existen cambiadores de bebés, pero nadie ha pensado de que existan otros tipos de situaciones, ¿no? De cambios de pañales, de compresas o de ropa para personas que ya no son bebés. Hablamos de niños, niñas a partir de 5 años hasta, bueno, hasta, como digo yo, los 110 años que ojalá lleguemos todas. Y aquí hablamos de cubrir una necesidad muy básica, que es el aseo, que todas vamos, que hay muchos tabús, mitos y estereotipos sobre ello, pero que todas, al salir fuera de nuestras casas, más cuando hacemos turismo, necesitamos, ¿no? Necesitamos esos espacios dignos, seguros, para garantizar una higiene, y sobre todo hablamos también de los cuidados, ¿no? De que muchas personas quizás necesitan unos apoyos en la higiene, y que también tenemos que pensar en esas personas que hacen los cuidados, las asistencias, o simplemente acompañan a las personas para poder bueno, participar en la sociedad en igualdad de condiciones con algo tan básico como es la higiene o el aseo. Exacto, definitivamente son pequeños detalles que se nos olvidan, ¿verdad? O sea, todos vamos al baño, todos tenemos que dormir y todos tenemos que ir al baño. Son cosas básicas que en el mismo gremio turístico no tomamos en cuenta, ¿verdad? Creo que aquí estamos viendo que hay una problemática a nivel mundial, hay una problemática en todo el mundo, porque bien como menciona Ana, pasea por Europa y se encuentran las mismas barreras que vengo yo batallando acá en Costa Rica, ¿verdad? Que es que en realidad en lugar de hacer una accesibilidad universal, me hacen más barreras en esas habitaciones. Entonces, creo que llegar a esa accesibilidad universal vamos a tener que capacitar, bien como también ustedes lo dijeron, falta capacitación, y creo que por eso estamos aquí. O sea, este programa es un inicio para Costa Rica en este tema de capacitación, es en este tema con expertos que van a estar dentro del mismo programa. Y mencionaste también la normativa. Hablamos de política pública, de una normativa que en realidad en Costa Rica en este momento no contamos. Entonces, algo importante también a nivel mundial, no es solo que lleguemos a la accesibilidad universal, que nos capacitemos, sino también que a nivel gobierno empecemos a tener esas normativas, esos lineamientos correctos para ir trabajando en el eje de accesibilidad. También mencionaste la inclusión laboral, porque bien me dijiste que cuando llegas a un hotel, por ejemplo, no es solo que su infraestructura esté 100% accesible, sino que cuando llego, las mismas personas que me atienden también sean diversas, ¿verdad? Alguna con discapacidad o algún adulto mayor, no sé. Todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ir trabajando para que verdaderamente el ADN del turismo vuelva a su inicio, que es la persona definitivamente. Creo que a lo largo de este webinario de 1 hora y 40, se nos ha hecho un poquito largo, pero creo que es súper interesante. Hemos conversado todos sobre este gran tema de la accesibilidad, el derecho de todas las personas, la inclusión y el lograr verdaderamente que todos disfrutemos igualdad de condiciones. Ana y Eritz, último comentario. Yo digo que nunca vamos a llegar a ser 100% accesibles. ¿Ustedes creen lo mismo? Es que no existe, yo creo que no existe. Yo creo, no es que no vamos a llegar, es que no existe. Vamos a llegar donde lleguemos, porque no existe.
La diversidad humana es demasiado amplia. Exacto. Pero sí que también yo creo que tenemos que animarnos, ¿no? O tener esa mira ahí al fondo para decir, bueno, vamos a intentar alcanzarla algún día, aunque sabemos que nunca vamos a poder llegar porque hay mucha infinidad de diversidades y cubrir todas las necesidades es prácticamente imposible. Pero bueno, intentemos abrir el abanico y empezar a hablar de más personas, más necesidades y de más servicios que sean para todas las personas. Exactamente. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por ser parte de esta red, parte de la Red Costarricense de Turismo Accesible, y esperamos que una red mundial que sale al mundo a lograr este gran cambio, ¿verdad?, en todos sus ámbitos.